Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Los pactos o la teología del pacto o la perspectiva del pacto. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado bastante del tema. La semana pasada hablábamos de por qué son necesarios los pactos, ¿sí? Y decíamos que las personas hoy dicen, yo me relaciono con Dios a mi manera, y eso es un gran peligro porque el hombre no tiene la prerrogativa de establecer cómo relacionarse con Dios. Ni siquiera cuando vamos a una empresa a pedir un empleo le podemos imponer condiciones al empleador, todo lo contrario, él es el que establece las condiciones. Y acá estamos hablando de un pacto unilateral. Entonces el hombre no tiene la prerrogativa de decir yo me relaciono con Dios como yo quiero, para nada, es Él que ha decidido relacionarse con el hombre a través de pactos. Si yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, pues puedo no estar de acuerdo, pero así es la vida y así es la realidad. Le citamos Efesios 2:12 para establecer que aquellos que están en el pacto, pues tienen a Dios, porque dice el texto que éramos ajenos a los pactos de la promesa y vivíamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. No estar en el pacto es no tener esperanza y estar lejos de Dios. Y pues leíamos algunos textos de Job donde nos dice que mi pecado no afecta a Dios. Si Él se afecta por mi pecado es porque Él ha decidido dentro del pacto establecer esa estipulación. Pero Él es inmutable, entonces ¿cómo puede mi pecado afectar a Dios? Es como esas rocas grandes que hay en los ríos. Llevo años que no voy al río, pero sí que tengo ganas de ir al río, tirarme de una peña en un pozo. Esas rocas grandes que hay en los ríos, y a ver, ¿quién le pega un puño? Y la roca va a sufrir allí, va a moverse, ¿no? Se parte uno la mano. Es una roca, esas rocas gigantes, ¿no? Son inconmovibles. ¿Cuánto más Dios? Y el hombre piensa que su pecado afecta a Dios. No, si Dios ha decidido en la persona del Espíritu Santo contristarse por nuestro pecado, es por el pacto. ¿Y mi bondad afecta a Dios o le beneficia a Dios? Igual. No le beneficia en nada. Y Job nos decía que mi pecado le afecta a mi semejante y mi bondad beneficia a quién? A mi hermano, pero no beneficia a Dios. Lo que yo haga o deje de hacer no sirve de nada a no ser que Dios lo haya establecido dentro del pacto con el cual busca relacionarse con la criatura, ¿sí? Y leamos en Hechos donde nos decía que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿sí? Dios no necesita nada del hombre, allí quedó claro en Hechos 17, 24 al 26. Esto nos aterriza un poquito y nos dice, bueno, tú no eres nadie, ¿cierto? ¿Sí? Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita. Pero hay personas aún en las iglesias que todavía piensan que le hacen un favor a Dios yendo al culto. Todavía creen que le hacen un favor a Dios, que Dios tiene que agradecerles. No, dice, Dios no necesita de nada, porque Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Al contrario, yo lo que hago es recibir de Dios. Si yo estoy sentado en ese momento es por la gracia de Dios. Y si me levanté esta mañana es por la gracia de Dios, porque Él sostiene mi vida, ¿sí? Entonces eso quedó claro y el texto se explica por sí solo. Y citábamos al editor de la Confesión de Fe de Londres. En realidad es la segunda confesión de fe, la confesión de 1689, porque la primera fue en 1644. ¿Sí? Fueron 7 iglesias bautistas que se reunieron allá en Londres y redactaron la primera confesión de fe. Esta ya es una revisión de la primera confesión de fe, que ya no fueron 7 iglesias, sino fueron una gran cantidad de teólogos que se reunieron durante varios años
para redactar este documento. Entre ellos, Nehemías Kotz, ¿sí? Editor de la Confesión de Fe, y no solo editor, sino participó en la elaboración de ella, editor senior. Senior significa superior. Es decir, que entre los teólogos que habían allí, él era superior. O sea, uno de los que mandaba, Nehemías Kotz. Y leíamos, eso lo leímos la semana pasada. ¿Quieren que se lo vuelva a leer? Un pacto de Dios con el hombre implica un acto libre y soberano de la voluntad divina ejercida en el amor y la bondad condescendientes. No es de ninguna necesidad de la naturaleza que Dios entre en pacto con los hombres, sino de su propio placer. Es decir, Dios no necesita relacionarse con nosotros. No, si lo necesitara no sería Dios, ¿sí? Es de su propio placer, es porque Él así lo quiso. Tal privilegio y cercanía a Dios como se da a través del pacto no resulta de la relación que tiene Dios con sus criaturas, aunque rectas en un estado perfecto. Aunque el hombre fuera recto y en un estado perfecto, no haría méritos para que Dios se relacionara con él. Es una simple criatura. ¿Por qué Dios se relaciona con el hombre? Porque Dios lo quiere. Dios así lo quiere. Por eso en nuestra confesión de fe dice que es una condescendencia, ¿sí? No porque en el hombre haga algún mérito. Porque el Señor no le debe al hombre el bien prometido en ningún pacto que haya hecho previamente con él. O sea, porque Dios promete, porque le debe al hombre, porque el hombre lo inclina y lo mueve a Dios a que le prometa, no. Sino que ese derecho le es dado gratuitamente por la promesa del pacto. ¿Por qué Dios promete? Porque lo quiere, Él lo establece en el pacto. Y el hombre ahora es receptor de la promesa, no porque tenga un derecho en sí mismo, sino porque Dios le otorga ese derecho. Entonces cuando Dios le dice a Adán, Adán, si me obedeces vas a tener vida eterna, no es porque Adán lo mereciera. Y si Adán hubiera obedecido, se hubiera hecho acreedora a ese derecho. Por su obediencia, no, porque a Dios se lo quiso prometer. Dios podía haberle dicho, bueno, Adán, vas a estar aquí en el huerto de 100 años y después a trabajar, papito. Bueno, ya trabajaba, ¿no? Para afuera. No, pero Dios quiso. Todo procede de su voluntad soberana, ¿sí? Vamos a leer Lucas 17 del 7 al 10. Ahora sí empezamos con la clase de hoy. Eso era como un repasiño ahí de rapidez. Un repasiño. Lucas 17 del 7 al 10, por favor. Lucas 17 del 7 al 10 es un texto que ya lo hemos citado, lo citamos hoy también en la predicación. Dice la palabra de Dios. Acá se refleja mucho de lo que acabamos de mencionar. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y él está hablando de amos terrenales, ¿no? Él dice, un amo terrenal no, el siervo no llega de trabajar y le dice, ay, querido esclavo, pasa, siéntate aquí en la mesa conmigo. No. Hoy en día eso sería una violación de los derechos humanos, ¿no? Él le dice, ¿ya llegaste? Prepárame la comida, sírveme. Cuando yo haya comido y tú hayas recogido los platos y hayas terminado de hacer, ahí sí te sientas y comes. Dice que le dará las gracias. Dice, ciertamente no. Porque no tiene por qué darle las gracias. Él es el amo. El siervo no tiene derechos. Acá no vamos a entrar en la discusión de si es humanitario o no es humanitario. Estamos hablando de algo que sucedía y que era muy común en la cultura oriental y que fue común en la cultura nuestra hasta hace unas décadas o unas centenas de años. De hecho, muchos reformadores eran partidarios de la esclavitud, pues porque era normal, era común tener esclavos.
no del abuso, sino para ellos era normal tener un esclavo y decían, bueno, pues son esclavos. Pero lo que el texto nos está diciendo es que el amo no le debía nada al siervo. El siervo tenía que cumplir con su deber. ¿Por qué? Porque era el siervo. Y de la misma manera el hombre tiene que cumplir con su deber, porque es creación. Para eso nos hizo Dios. ¿En dónde radica el pecado del hombre? Que el hombre no cumplió con su deber, obedecer a Dios. Y ahí vino la maldición. Pero lo que debe hacer la creación, ¿qué es? Vivir para el Creador. No le debe nada. Y dice, cuando hayamos hecho lo que deberíamos haber hecho, decid de vosotros, siervos inútiles somos. O sea, que estas doctrinas nos eliminan todo orgullo en el hombre, toda jactancia, todo yo soy, yo saco pecho, ¿no? No somos nada. Esa es la triste realidad. Para el incrédulo, ¿no? Porque para el creyente es hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, tiene vida eterna, es coheredero juntamente con Cristo, o sea, pero por gracia, ¿no? Por gracia. Entonces, tal cosa como los derechos delante de Dios no existen. El hombre no tiene ningún derecho delante de Dios. Lo que tiene es porque Dios le ha placido concedérselo a través del pacto que hace con el hombre. Y si tenemos alguna esperanza es porque Él ha hecho un pacto con nosotros. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Él estableció en su pacto que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y de hecho, cuando Él hace el pacto con su hijo, Él le dice, hijito, tienes que ganarte la vida eterna de tu pueblo. Todo está estipulado en el pacto. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Isaías 40, vamos al Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? A mí el viento no me está ayudando mucho. Salmo 113, versículos 5 y 6. Listo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El Señor está diciendo aquí a través del salmista que el hecho de que Él nos mire es una condescendencia y para Dios ya es una humillación. No solamente mirar la tierra, sino mirar los cielos. ¿Tenaz, sí o no? Y nosotros con nuestro orgullo, hablando durito, otro gritando a Dios, exigiéndole y dándole órdenes al Espíritu Santo. Terrible. Otros defendiéndolos. No, es que hay que entenderlos. Hay que entenderlos. ¿Entenderlos? No, pecado. Dios solamente con el hecho de mirarnos ya se está humillando, porque nosotros no somos dignos de que Él ni siquiera nos mire, indignos siquiera de que Él oiga nuestras oraciones. No somos dignos. Es una humillación para Él hacerlo. Sin embargo, lo hace porque es condescendiente con nosotros. Isaías 40, 13 al 26. Era hasta el 16, ¿no? Yo lo tenía hasta el 16, pero dije, vamos a alargarlo un poquito para entender un poquito mejor. Porque el Señor sigue hablando allí. Entonces vamos a Isaías, capítulo 40, versículos 13 al 26. ¿Ya lo tienen? Bueno, leamos desde el 12, más bonito. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio
o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas retóricas, ¿no? La respuesta es nada, nadie, nadie, nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del tubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Nada, ¿cierto? ¿Y qué es la nada? Nada. O sea, la nada no existe. La nada es el término que nosotros utilizamos para hablar de la ausencia de algo, pero ¿qué es la nada? Nada. Cuando yo defino nada, ya estoy diciendo que es algo. La nada es, entonces ya no es nada, porque es. Y la Biblia dice que las naciones en comparación a él son menos que nada. Así es el Dios de la Biblia. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces el hombre en su ignorancia, en su rebeldía, trata de hacer un muñequito y decir que ese es Dios. O trata de imaginarse en su mente un Dios que no es el de la Biblia. Porque la idolatría no solamente es adorar un objeto físico, sino es distorsionar la imagen de Dios. No, el Dios es solo amor. Eso es un ídolo, porque Dios no es solo amor. Entonces, ¿a qué pues haré semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No se mueve, ¿no? Por cierto. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la que la tierra se fundó? Más preguntas retóricas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son ¿qué? Como langostas, o sea, insectos. ¿Qué es una langosta? No es la langosta que se come la gente rica en los restaurantes. ¿Alguien aquí ha comido langosta? De aquí no, ¿sí? El hermano mío no ha comido langosta. Bueno, sí, por lo menos uno comió langosta. ¿Sí? Yo he comido cangrejo nomás. Ay, ¿y Cristi también comió langosta? Cangrejo. Bueno, ya somos dos cangrejos. Pero las langostas de las que está hablando allí son las langostas, los grillos, los saltamontes que se comen los cultivos, que son una peste. Ellos son una peste, ¿sí? Como las moscas, como las ratas. Ellos son una peste porque llegan por millones y acaban con hectáreas de cultivo. Y acá se le está diciendo que los moradores de la tierra para él son como langostas, como insectos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y ojo que la palabra santo significa otro, ¿no? Literalmente santo significa otro. ¿Sí? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es otro, Él no es como nosotros. Nosotros somos iguales, somos como, ¿sí? Yo soy como mi papá, o yo soy como mi mamá, o yo soy como el amigo de allí, como el vecino, y nos parecemos. Pero cuando Él se presenta ante Moisés, Él no dice yo soy como Abraham, o yo soy, porque no hay nadie como Él. Y Él dice, ¿ustedes me van a comparar a mí con un pinche muñeco? ¿Con qué me compararéis?
Ese es el Dios de la Biblia, el inigualable Dios que se humilla a mirar al hombre. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El que hoy dice y mañana hace otra cosa como nosotros, ¿cierto? El que hoy dice, Señor, para las que sea contigo, y mañana dice, no, no tengo tiempo, no pude. No, él dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el Dios inmutable, pero dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No, no dice asciende de lo bajo o asciende de la tierra o de nosotros, no, desciende de lo alto. Todo lo que hay proviene de Él. Toda la vida proviene de Él. Respiren. Es Dios el que nos da el aliento para respirar. ¿Sí sabían? No, porque algunos viven como si Dios no existiera. Si estoy respirando en este momento es porque Dios me ha dado ese don, es un regalo de parte de Dios. Entonces no tenemos que ser mal agradecidos porque Él, haciendo eso, se está humillando a sostener una criatura como yo. Volvemos a citar a Nehemías Coates. Dice Nehemías Coates, no puede haber un pacto de beneficios mutuos entre Dios y los hombres, como puede haber entre un hombre y otro. No puede, porque Dios no es hombre, Dios es superior. No es un pacto de beneficios mutuos porque Dios no se beneficia en nada de nosotros. Él lo que hace es dar. ¿Y nosotros qué hacemos? Recibir y recibir. Porque todas las criaturas necesariamente dependen y tienen tanto su ser como su bienestar de la generosidad de su Creador. No hay nada que ellos no hayan recibido de Él, y por lo tanto el más perfecto de ellos no puede darle nada a Él, sino lo que es debido por la ley de su creación. Cuando un hombre hace algo para Dios, es lo justo. ¿Será que es que yo tengo que darle gracias al ventilador porque me echa aire? No, que para eso lo hicieron. Yo no veo a nadie, gracias ventilador, a ti sea la gloria y la honra, ¿no? Antes al contrario, cuando el ventilador deja de echar aire, uno dice, ventilador, si salió malo, qué grosería de ventilador. Pero este no, porque este es samurái. Samurái, mire, samurái, ya, de los buenos, supuestamente, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Para eso fue hecho. ¿Y cuál es la ley de la creación? Que la criatura honre a su creador. Eso es lo legal, lo justo. Dios no tiene que agradecerle nada al hombre, ni prometerle vida eterna tampoco. Dios pudo haber creado a Adán y dejarlo en el huerto del Edén y decirle, tus días van a ser 100 años y desapareces. Pero ¿por qué le prometió vida eterna? Por una condescendencia. Porque Dios nos promete vida eterna. Porque yo vine a Cristo, no, porque Él quiso. Él quiso. Él podría habernos dado a Cristo para que viviéramos aquí en la vida con una esperanza mientras vivamos y nos morimos, y como dicen los testigos de Jehová, el que se murió se acabó todo, la aniquilación, pero no. Tenemos vida eterna por el pacto que Él hizo con Cristo. Cristo compró la vida eterna para nosotros y nosotros la recibimos por gracia. Él sí lo estableció Dios. Dios podía haber dicho en su pacto que teníamos que dar una moneda de 50 centavos de dólar para tener vida eterna y cualquiera podría pagarla, pero Él dijo no, es por gracia. Esa es la ley de la creación. Sigue diciendo Nehemías Coates, nadie puede serle provechoso a Dios, aunque el que es justo puede serlo para sí mismo y para su prójimo. Job, lo que decía el libro de Job. Y por lo tanto nadie puede obligar a Dios o hacer de Él su deudor, a menos que condescienda a obligarse a sí mismo por medio de un pacto o promesa. Dios no le debe nada a nadie. Y nadie puede obligar a Dios a que sea su deudor. Ahí entonces, ¿dónde queda eso de que si yo siembro, Él tiene que bendecirme? Que si yo, ¿no? Si Él me bendice porque yo siembro, es por su pacto. Así lo estableció Él.
Él lo quiso. ¿Sí? Nadie puede obligar al Señor. ¿Dónde están aquellos que le dan órdenes a Dios, que le exigen, Señor, aquí está en tu palabra y me lo tienes que cumplir? Eso es una aberración. Romanos 11. ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Nada, no, que todo es de él, lo leíamos en Hechos 17, todo es de él. Antes más bien, yo lo que tengo lo he recibido de él. ¿Cómo voy a gloriarme como si no hubiera recibido nada? Como si yo produjera las cosas, las he recibido de él. No hay espacio de orgullo, no hay orgullo. No debería haber orgullo en el hombre. Ninguno, ninguno. Es que yo quería estudiar una carrera universitaria de 5 años, pero mi papá es tan pobre que solamente me puede dar para un cursito. Gracias. Tienes que estar contento con tu cursito, porque es lo que Dios te dio. Y tú no mereces nada. Eso es lo que enseña la Biblia. Las naciones para Él son como langostas. Somos menos que nada. En realidad eso es lo que somos. Ahora, ¿por qué somos algo? Por el pacto. Por el pacto nos ha hecho sus hijos. Por el pacto nos ha hecho herederos de las promesas hechas a Jesucristo. Por el pacto tenemos vida eterna. Porque Él condesciende, pero no merecemos nada, 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 nadita. Entonces, a un lado el orgullo, señores y señoras. Y como dice uno en lenguaje inclusivo, señores, si es señores, ¿cierto? Perdón. Entonces, el pacto es la manera en la que Dios decidió bendecir al hombre, porque la mayor bendición es Dios tener una relación con el hombre. Somos indignos. La mayor bendición, ¿cuál es? Incluso para el incrédulo, ¿cuál es la mayor bendición? Haber sido creado por Dios. Esa es la mayor bendición. Es mejor existir que no existir. La Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Y aunque cuando el incrédulo que rechaza el evangelio está destinado a la condenación eterna, tiene el bien de Dios. El poder estar vivo y saber que hay un creador, aunque lo niegue por ser ateo, es una bendición que Dios le da todos los días la oportunidad de vivir para contemplar la creación y reconocer que existe alguien arriba que le dio la vida, aunque nunca se convierta. Por eso la Biblia dice en Romanos 9 que Él preparó unos vasos de honra y otros de deshonra. En unos va a mostrar las riquezas de su gracia y en los otros va a mostrar que su justicia, su poder, su ira. Pero la mayor bendición es tener a Dios. Y Dios decidió entregarse a nosotros a través de un pacto, relacionarse con nosotros. ¿Y qué plantea la perspectiva del pacto? Ya hemos hablado, hermano, y vamos a hablar del pacto adámico. Sí, vamos a hablar del pacto abrahámico. Sí, pero todavía no. ¿Qué plantea? Esto está en el material que se les envió. ¿Ya lo leyeron? No. Bueno, tienen que leerlo. Yo no pierdo nada si no lo leen. Dios no necesita ni se beneficia. El único beneficiado soy yo cuando recibo la instrucción de Dios. En la perspectiva de pacto plantea que esta promesa firmemente asegurada por el juramento divino, es decir, el pacto, es lo que unifica toda la Biblia y lo que le da sentido a la historia de la redención humana. ¿A qué vinimos acá? Porque Dios nos creó. ¿Por qué 66 libros? ¿Qué relación tienen el uno con el otro? El pacto. El pacto. Es el hilo que corre desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y une toda la escritura. La perspectiva del pacto. La Biblia está relacionada con todo, consigo misma, porque los dispensacionalistas plantean que cada dispensación está divorciada de los demás. Ya no tengo yo ya nada que ver con la ley mosaica, porque eso era para la antigua dispensación. La teología del pacto me dice no,
todo tiene una unidad orgánica, orgánica, aunque parezcan diferentes pactos o sean diferentes pactos, todos apuntan a una misma promesa, que es la promesa, me estoy adelantando, la promesa de la redención. Cuando miramos la historia humana según la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que le da sentido o une estos libros y todos estos eventos narrados que parecen ser casuales y contingentes? Ahí parecen cosas en la Biblia como que no tienen sentido, porque se inserta la historia de Judá y Tamar en la historia de José. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sí tienen que ver, porque Tamar es la mamá de nuestro Señor Jesucristo. De allí viene, él es padre de Jesucristo en la sangre. ¿Por qué? Porque todo eso apunta a Jesucristo, al cumplimiento que del pacto de nuestro Señor, el pacto que Él hizo con su pueblo. Entonces, no es que la Biblia hay una historia, bueno, esto como que ese día amaneció como despistado el escritor y escribió eso ahí que no tiene sentido. La historia de Sansón, ¿qué tiene que ver Sansón con nosotros? ¿Qué tiene que ver Sansón con Jesús? Aparentemente nada, ¿no? Ahí no dice que Sansón es ancestro de Jesús ni nada por el estilo. Pero si Sansón no le pone freno a los filisteos, la nación de Israel hubiera desaparecido. Y era la nación de Israel de la cual tendría que venir el Mesías. Entonces Sansón sí tiene que ver con Jesús. Y todo tiene que ver con Jesús, porque Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios. No le vuelvo a poner esos efectos porque bonito y demorado. ¿Qué es lo que conecta un libro con otro, una historia con otra? Pues la respuesta a esa pregunta está en la teología del pacto. ¿De qué se trata la Biblia? Ahí está en rojito. ¿Qué busca Dios revelar en la Biblia? El plan de Dios con Israel. ¿Sí es eso? Unas personas dicen, no, Israel es lo más lindo, papitos lindos de Israel. No, la Biblia no trata de Israel. Está Israel allí y tiene un propósito. Pero lo central en la escritura es Cristo, el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Entonces, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia trata de la promesa de redención por medio de Jesucristo. Como dijo Sujel Michelén, cuando yo leo el Antiguo Testamento estoy leyendo mi historia familiar. Mire, todo lo que sucedió y aquí estoy yo. Todo esto pasó, todos estos 66 libros, todas esas historias tuvieron que transcurrir para que yo hoy esté aquí. Así como cuando uno cuenta la historia de los papás, el papá y la mamá se conocieron en tal parte, se enamoraron, o no se enamoraron, de pronto fue en una fiesta así, una piñata bailable, ¿no? Y aquí estoy yo. La Biblia cuenta la historia de mi familia, de cómo Dios me alcanzó, lo que tuvo que ocurrir para que yo hoy esté aquí contando el cuento. ¿Cuántas historias hay en la Biblia? ¿Alguien puede decirme cuántas historias hay en la Biblia? No, ese dato, ¿cuántas historias? 100, 200, 300, muchísimas historias. Muchísimas historias. Muchísimas. Cada personaje de la Biblia tiene su propia historia. Hay miles de personajes en la Escritura. ¿Y qué los une? El pacto. El pacto. Cada quien tiene, como en una película, tiene su rol allí en la película. Algunos, el rol es ser un árbol, como en las obras de teatro. Mi niño se va a presentar en la obra de teatro. ¿Y qué le toca? Ser árbol. O una piedra. Pero tiene un rol en la historia del pacto. La historia de la redención no la vamos a ver hoy. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo de la teología del pacto. Ahí están los textos de la Biblia, algunos, pocos, que nos narran la historia desde la creación, desde la caída en Génesis 3:15, donde se arranca con la promesa de salvación. Antes no había sido dada la promesa de salvación, y cómo Dios va desarrollando esa promesa. No clasifiqué los pactos allí porque con Dios mediante los vamos a ver con más detenimiento más adelantico, pero vemos allí toda la línea hasta antes de Jesús en Jeremías 31-33. Si los quieren pueden tomarle foto, léelos en casa.
De todas formas, la semana que viene lo vamos a leer y vamos a medio explicar cada situación allí. El hermano Mervin quería hacer un aporte. Cada pacto tiene sus estipulaciones propias de cada pacto. El hermano Javier quiere hacer un aporte. Sí, señor. Es la historia de Jesús. Es la historia de Jesús. Entonces tenemos los textos, ¿sí? Vamos a la semana entrante a hacer eso es abuelo de pájaro, así como, ¿cierto? Y después con la ayuda de Dios vamos a ir tratando primero el pacto de obras, luego el pacto de gracia. En el pacto de gracia hay varios pactos que lo que hacen es ratificar constantemente el pacto de gracia que Dios ha hecho. Y después vamos a hablar del pacto intratrinitario de redención, que es el pacto eterno que se diseñó, se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, aunque algunos dicen que no hubo pacto intratrinitario, pero la Biblia tiene evidencia de que sí es así. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a continuar en este tema tan maravilloso de la teología del pacto. Entonces, lean los versículos, ¿no? Para que lleguen acá y sepan de qué estamos hablando. ¡Ay, Génesis 3:15 qué dice! No, pues ya saben que la semana que viene ya deben saberlo, ¿listo? Bueno, vamos a orar, dejamos hasta ahí por hoy. Vamos a orar porque en la tarde tenemos una actividad y las hermanas encargadas necesitan descansar, ¿sí o no? Pues se van a ir a las 2 y van a llegar aquí a las 3 de la tarde, no es justo. Porque las 3 vienen a traer las cosas para la actividad, entonces ahí las hermanas tienen que estar aquí presentes. Entonces, si invítenlas a almorzar para que no tengan que hacer almuerzo también, descansen el domingo, mutecito de ese que, ¿cómo es? A 6.500 frente a la casa de Jessica, ¿sí? Y la guapanela a 5.000. Frente a la casa de la hermana Consuelo, sí. Pasa que todavía no he podido superar que Cristian y Jessica se hayan mudado. Frente a la casa de la hermana Consuelo a 5.000 pesos el mute,
5.000. Y la arepa creo que vale 600 y con aguapanela. Es para que la mujer no cocine hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por estas doctrinas que enriquecen, Señor, nuestro conocimiento de ti, pero también enriquecen nuestra alma. Deben ser aplicadas a nuestro corazón y deben ser aterrizadas en nuestra vida práctica, que podamos, Señor, que esta palabra sembrada en nosotros produzca humildad. Por naturaleza tenemos la tendencia a ser orgullosos, luchamos, Señor, con la soberbia, con la altivez, pero tú dijiste en tu palabra a través de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y este tema también tiene que ver con la predicación, Señor, la humildad del pobre en espíritu. Ayúdanos, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.